Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María Purísima. Como Daniel les ha adelantado, el título de la conferencia es Transhumanismo, noción y visión teológica. Intentaré discurrir en un esquema que parte de una justificación del tema para entrar después a tratar de hacer una definición del término transhumanismo y ver de dónde ha bebido. Abordaremos de alguna manera someramente los antecedentes. ¿Se oye bien así? Sí. Regular, así mejor. Digo que haremos un camino, un íter, que partirá de la justificación del tema para después clarificar lo que es el concepto de transhumanismo, viendo incluso los antecedentes de esta corriente actualmente y también analizando otros. O sea, en los antecedentes tendremos unos antecedentes muy cercanos y otros más remotos, y también nos acercaremos desde la teología actual. En el año 2019 hubo un congreso en Roma precisamente con esta temática, un congreso de teología, y también se publicaron una serie de artículos. Haremos después una valoración también de estos artículos y terminaremos con una serie de conclusiones. ¿Qué entendemos por qué acercarnos a este tema? Nos acercamos a este tema porque está de actualidad. La misma producción teológica en torno a él nos da idea que es uno de las patatas calientes del momento presente, ¿no? Estamos viviendo en un momento histórico en el cual el ser humano se pregunta como nunca antes sobre su propio ser y existir de un modo completamente radical. Las realidades objetivas más evidentes en nuestro tiempo se ven cuestionadas, pierden esa evidencia y se ponen en solfa por el relativismo más radical. Estamos sin duda en la cresta de la ola de la dictadura del relativismo. Por nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, fue identificado este relativismo como el mal de nuestro tiempo, ¿no? Y ha sido denunciado por tantos y profetizado por las mentes más preclaras de aquellos que nos precedieron, que desde hace décadas venían ya dando la alarma de la borrasca relativista en la cual estaba inmersa la humanidad e iba de cabeza a estar más inmersa todavía. Hoy todo se puede afirmar. Los nuevos dogmas no dejan resquicio alguno a una visión tradicional, porque queda fuera del pensamiento de lo políticamente correcto en el momento. ¡Qué paradoja! Sin duda alguna, con el señuelo, con el anzuelo de la tolerancia, de otros puntos de vista, paulatinamente a lo largo de las décadas anteriores y en nuestros días, hemos quedado atrapados en la hegemonía del pensamiento, presa de algunos grupos de presión que imponen dogmas sin duda irracionales y completamente desasidos de la realidad científica empíricamente constatable. Por eso es necesario hablar hoy del transhumanismo y es necesario conocer hoy en qué consiste este movimiento. ¿Qué es el transhumanismo? Si buscan por algún sitio verán que se representa como una H mayúscula o minúscula y un plus, un más al lado. H plus es la forma en la que aparece la sigla del transhumanismo. Y el transhumanismo asimismo se define como un movimiento cultural o intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías que mejoren las capacidades humanas.
O sea que lo que propugna el transhumanismo es un nuevo hombre, una nueva criatura que sea producto de la incorporación a su propio ser y existir de la tecnología y de toda la cuestión de toda la inteligencia artificial que está tan de moda en nuestro momento histórico. Los niños se les adoctrina ya desde la más tierna infancia, llevándoles a los cursos de infantil un perrito que anda solo porque tiene inteligencia artificial, es decir, detrás de muchas de las demostraciones de la robótica se encuentra en el horizonte esta ciencia ficción de transformación del ser humano. ¿Quién son los padres? Bueno, pues tiene padres más cercanos, tiene los padres inmediatos, pero tiene también unos padres remotos. Es necesario conocerlos. La sabiduría popular de las mujeres de los pueblos que yo atiendo, sobre todo hay una señora en cuya casa los curas han parado desde el siglo pasado, a mediados, porque la señora ya es anciana. Ella tiene muchos nietos y su grandísima preocupación siempre es de qué familia son las novias de sus nietos. Porque ella dice que el que en buena cama se echa, en buena cama duerme. Entonces, sin duda alguna, es una preocupación también conocer a los padres de algunas doctrinas que debemos tener, porque de esa forma sabremos si son más o menos perniciosas o si son verdaderamente buenas. Max Moore, Francis Fukuyama, Ronald Devale son algunos, pero los padres cercanos que tiene son en la década de los 60, Feyerabend, y no tengo ni la más remota idea cómo se pronuncia este apellido, Esfandiari, son profesores de futurología, los primeros que desarrollan una doctrina con el nombre de transhumanismo. Son unos profesores de futurología que en la década de los 60 idean una cosa, que hacen una futurología hacia el horizonte del 2030. Ahora ya nos va sonando todo un poco más, ¿no? Es decir, ellos, por eso, precisamente, por estos apellidos, FM 2030 ya es algo que ya nos suena, ya en esa onda ya hemos oído muchas cosas, y no es onda frecuencia media, sino que es precisamente esta futurología que ellos hacen. Por lo tanto, hay un escrito que se llama Nuevos conceptos de lo humano, y hacen una escuela nueva en la cual ellos en su futurología diseñan o sueñan o de alguna manera quieren profetizar un movimiento internacional que se base en personas que adoptan tecnologías y estilos de vida y visiones del mundo transicionales a posthumanas o transhumanas. Es decir, que llevan al ser humano a una realidad que va más allá de aquello que se conocía hasta ese momento. Un inciso en esto. En un sentido amplio, podríamos estar hablando de un individuo transhumano cuando se trata de alguien a quien el avance de la ciencia médica le ha incorporado un artilugio, un artificio que hace posible que su corazón pueda latir acompasado. Es decir, que en un sentido no estricto del término, sino en un sentido amplio, podríamos decir que una persona a quien se le ha puesto un marcapasos es alguien que está continuando siendo humano, es decir, que sigue estando vivo, gracias a que a su realidad humana se le ha incorporado el avance de la ciencia, y eso ha hecho posible que siga viviendo. Pero esto es en sentido amplio. No están hablando de esto, realmente. Están hablando de otra cosa, están hablando de modificación de las inteligencias, están hablando de otro tipo de cuestiones. En 1990, Max Moore pues da un salto 30 años después y articula los principios del transhumanismo
sigue reconociendo que es una filosofía futurista y crea en California un grupo intelectual que se llama Movimiento Internacional Transhumanista. Tiene sus influencias este grupo. Está influido, en muchos de los casos, por trabajos, por obras de ciencia ficción. En todos nosotros ha estado en el cine una película, en la televisión que hemos visto, en el cual desarrollaban pues unas formas de vida en un horizonte del año 2030, 2040, 2032. Hay una que tiene ese título, donde los hombres han incorporado a sus inteligencias las inteligencias artificiales, donde han incorporado también otra serie de funciones. De tal manera que este movimiento tiene también, este movimiento futurista, tiene también estas influencias que provienen del mundo de la ciencia ficción, incluso en lo cinematográfico. El mismo, uno de los padres del transhumanismo, Francis Fukuyama, advierte que puede tener sus peligros y que puede tener algunos puntos muy flacos, ¿no? Dice Francis Fukuyama que transhumanismo es la idea más peligrosa para el mundo y para el ser humano. Uno de sus mismos padres reconoce esta realidad. Sin embargo, Ronald Bailey tiene una visión mucho más positiva de la cuestión y dice: transhumanismo es el movimiento que personifica las más audaces, valientes e imaginativas aspiraciones de la humanidad. Estos son, pues sin duda alguna, los padres. Pero vamos ahora a tratar de comprender los antecedentes. Los antecedentes del actual transhumanismo, pues habría que buscarlos también en lo remoto. Y no debemos dejar de comprender en qué tipo de pensamiento colectivo ha entrado la humanidad desde hace unos siglos hasta nuestros días. De tal manera que no podemos comprender lo que es el transhumanismo si no entendemos que las teorías de la evolución humana o las teorías de la evolución de las especies de Darwin han colonizado el mundo de la ciencia y han colonizado también el imaginario y el ideario popular de todos nosotros, de tal manera que hoy, para la inmensa mayoría del mundo que nos rodea, está completamente admitido que esas teorías evolutivas son algo que está ahí y es uno de los dogmas sobre los cuales hay que asentar cualquier tipo de pensamiento. En el ideario colectivo se ha asumido pacíficamente que el ser humano actual es el resultado de una serie de evoluciones llevadas a cabo en las especies a lo largo de los siglos. Digo que está asumido en el ideario colectivo, no digo más que eso. Es decir, ni entramos a hacer una valoración de esta premisa, ni piensen ustedes que yo la suscriba en este momento, ni mucho menos. Desde esta premisa perfectamente asentada, cabe un razonamiento. Si desde ese punto de vista, si hasta aquí las especies han evolucionado hasta el estadio en el cual se encuentran en la actualidad, ¿por qué no van a seguir evolucionando? ¿Por qué se va a cortar esa cadena evolutiva? ¿Y por qué la inteligencia del ser humano en la actualidad no puede intervenir en esa cadena evolutiva del ser humano? No se nos olvide también que en esta misma clave el mundo animal está acostumbrado a hacer desde hace muchas décadas una selección, ya no solo la selección natural que realizaba la observación del ganadero, que de alguna manera a la hora de quedarse con el bovino reproductor lo hacía con aquellas madres que tenían unas mejores características para aquello que decidía, sino también desde la ciencia veterinaria, desde hace muchas décadas, esta selección se ha realizado en el laboratorio. Esto es un poco de cuestión personal mía, ¿no? Yo soy hijo de veterinario y mi niñez transcurrió yendo los fines de semana a ayudar a mi padre
en su tesis doctoral en la selección de embriones de vacuno. Entonces, realmente es algo que la práctica veterinaria se viene haciendo con total normalidad. La cuestión está cuando el salto se da a lo humano. Esa es la cuestión moral que quien defiende estas teorías transhumanistas o muchas otras teorías de las que circulan en la actualidad, pues no acierta en esa valoración, que nosotros lo tenemos clarísimo. Es decir, desde el momento de la concepción estamos hablando de un Hijo de Dios único e irrepetible, por lo tanto no cabe ningún tipo de selección, ni cabe ningún tipo de trabajo en laboratorio con esa criatura. Por lo tanto, por una parte tenemos esto. Las teorías de la evolución darwiniana nos llevan a un ideario colectivo en el cual somos productos de una evolución y seguimos pensando que continuamos en ese camino evolutivo. Otro de los fenómenos actuales y de las últimas décadas que nos tiene que llevar a comprender también lo que puede hacer el transhumanismo o por qué su recepción. El fenómeno mascota, lo he titulado así, ¿no? Ha cambiado la percepción que el ser humano tiene del animal. Ha cambiado por completo esa percepción. Mientras que durante toda la historia de la humanidad, los animales habían sido puestos al servicio del ser humano y se habían visto como una posibilidad pues, de tracción, como animales de tiro, como una fuente de alimento o como una fuente de ingresos por la venta de los productos que de ellos derivan, la carne, el pescado, la lana, la leche, etcétera, etcétera. En la actualidad, el hombre ha pasado a tener otras funciones con respecto a la humanidad. Ha pasado a tener la misión de dar compañía y ha pasado a tener incluso la misión de, voy a decirlo un poco fuerte, ¿no?, de poner una cataplasma en carencias afectivas o madurativas profundas de algunos seres humanos que construyen hospitales caninos, mientras no están preocupados porque todos los seres humanos tengan un acceso básico a la sanidad, o que cubren con ropas térmicas animales que evolutivamente y están ahí con un pelaje que no necesita ningún tipo de abrigo porque ya vienen con el abrigo incorporado. Es decir, pues aceptamos esto, ¿no? Comprar un abriguito para el animal, pero hacemos un gasto de comprarle un abriguito al perrito, pero al mismo tiempo aceptamos que un gobierno nos limite los grados a los que podemos poner la calefacción para estar calientes los humanos. O sea, este es el magma en el cual vivimos. Todo ello evidencia que el animal se le ve desde el ideario colectivo como algo que va evolucionando. Entonces, en esa evolución, aunque solo sea subjetivamente, la percepción que tienen algunos seres humanos llegan incluso a ponerse a hablar con su mascota como si se tratase de un bebé, de un niño recién nacido, y hacerle las carantoñas correspondientes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que evidencia una comprensión en la cual los límites quedan de alguna manera transgredidos. Es decir, los límites entre lo animal y lo humano quedan desdibujados con la misma ilógica. Se desdibujan los límites también por arriba. Es decir, de la misma manera que queda desdibujado el límite entre el ser humano y los animales, queda desdibujado el límite entre el ser humano y algo que sea una especie de superhumano. O después veremos que ya hubo quien habló de superhombre. También hay que traer a colación, para entender pues, el porqué del auge de este transhumanismo, toda la amalgama de movimientos cuyas siglas son largas, L, G, T, D, Q+, etc. Es decir, que presentan al ser humano, y aquí está la clave de la cuestión, presentan al ser humano como alguien que se autoconstruye, hasta el punto que gracias a la intervención de la cirugía puede mutar de una realidad a otra.
o incluso sin esa cirugía, la propia autopercepción de su propia naturaleza de otra manera, pues le lleva a querer ser reconocido delante de los demás de otro modo. Por lo tanto, sin duda alguna, el transhumanismo se sitúa en medio de un mundo que desdibuja al ser humano, tanto en su estadio evolutivo, aceptando la teoría de la evolución. Queda desdibujado el momento preciso en el cual nos encontramos, porque si aceptamos que venimos de otra cosa, ¿por qué no aceptar que vamos hacia otra diferente? Queda desdibujado también el estatus del ser humano por la elevación del estatus del animal, y queda desdibujado también el mismo ser humano por todas estas teorías en las cuales es el ser humano en su autopercepción el que es una cosa o es otra diferente. Todas estas realidades pues hacen que todo límite objetivo de la realidad quede completamente desdibujado en el tempestuoso mar del relativismo más atroz. ¿Y qué antecedentes más remotos? Es decir, si ya hemos visto que son los padres, podremos preguntarnos por quiénes puede que sean sus abuelos. Pues entendemos, sin duda alguna, que en estos antecedentes más remotos, tanto las teorías de Nietzsche como las de Marx se encuentran presentes. No debemos pasar por alto que Nietzsche se propone el alumbramiento de un superhombre. El filósofo quiere liberar al hombre del teísmo y de ese modo pretende el pecado de nuestros primeros dioses, de nuestros primeros padres. El pecado seréis como dioses. Es decir, que el superhombre de Nietzsche, sin duda, se encuentra detrás de estas ideas de ciencia ficción desarrolladas en el cine a partir de los años 60. Es decir, llevar al ser humano hasta lo más alto de sus propias capacidades, ¿gracias a qué? Pues gracias a la incorporación en su propio ser de inteligencias artificiales y de otros avances de la ciencia y de la tecnología. Está recordando esa idea prometeica de ser como dioses, de arrebatar el fuego de lo sagrado, de convertir al hombre en un superhombre que arrebate la divinidad y la incorpore a sí mismo por medio de este transhumanismo. Marx aparece y reaparece también en esta idea de transhumanismo en el horizonte de las cuestiones, pues propugna el alumbramiento de una nueva humanidad. El transhumanismo bebe de esta idea y, por lo tanto, en todas las películas transhumanistas de ciencia ficción se habla de una humanidad nueva, de una forma de sociedad completamente nueva. Y sin duda ha calado. Ha calado incluso hasta en el mundo de la política y en el mundo de lo civil. Desgraciadamente, pues nuestras sociedades ya están pensadas para un tipo de ser humano diferente completamente al tipo de ser humano enraizado en su familia, en el que tuvimos la suerte de haber nacido. De tal manera que una ministra de algún gobierno de hace unas legislaturas, vamos a definir como pizpireta española, pues decía que la solución se encontraba en la construcción de unas soluciones habitacionales de entre 25 y 30 metros cuadrados. Esta es una idea nueva de hombre. Esa solución habitacional no permite el matrimonio. Esa solución habitacional no permite el matrimonio abierto a la vida. Esa solución habitacional no permite el cuidado de los abuelos en el propio hogar. Esa solución habitacional, además de ser indigna, es inhumana, porque tampoco permite ni el más básico esparcimiento del ser humano. De tal manera que, claro, estas teorías que buscan imponer
una visión nueva de hombre más allá de lo que hemos recibido en nuestra tradición y un poco en todas las tradiciones del mundo, que va por delante en algunas partes del mundo, también se ha querido implantar entre nosotros. Baste incluso también pensar que en la forma de hacer pastoral o en la forma de hacer teología, incluso hay una canción que, por desgracia, todavía se canta algunas veces en la liturgia católica, donde se canta hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Y además, el resto de danos un corazón grande para amar, fuerte para luchar. No recuerdo el título de la canción, pero esta es la letra, ¿no? Es decir, ¿y por qué no debería cantar, si es liturgia católica, hombres renovados en Cristo, el hombre nuevo, constructores de una humanidad abierta a la plenitud de su reino, tratando de establecer el reino de Cristo? Yo le propongo a alguien que sepa hacer poesía que le cambie las letrillas a este cantar. No vaya a ser que seamos nosotros agentes de esta ciencia ficción de transhumanismo en medio del mundo. Pasamos ahora, después de analizar estos antecedentes, pues ya a unos acercamientos desde la teología. El primer acercamiento es una conferencia pronunciada en la Pontificia Universidad Antoniana de Roma, en el Antonianum, en el año 2019. Lluís Oviedo pronunció una conferencia en la cual analizaba que se puede acercar la teología al transhumanismo desde dos modelos teológicos diferentes. Dice él, hace una disección entre la teología de la encarnación y la teología de la redención. Digo, hace él una disección que quizás sea por mi torpeza discursiva, no soy capaz de llegar a comprender esa disección entre una cosa y la otra. Pero bueno, él en una asunción muy positivista del transhumanismo nos dice que quizá debamos asumir una actitud de esperar y ver, juzgar después de evaluar hasta qué punto este desarrollo refleja claramente el plan de Dios o se aleja definitivamente del mismo. Entonces, aunque este autor que pronuncia esta conferencia, que después es publicada, comienza alabando el transhumanismo y teniendo esa visión positiva, realmente desde el primer momento, incluso en el resumen, en el Astra, reconoce que tiene una falla muy importante. Es decir, puede que sea algo que se aleje definitivamente del plan de Dios. Sin duda alguna, nosotros pues vamos a tratar de comprender el planteamiento. Redefine el transhumanismo como un intento de buscar un horizonte de salvación a la naturaleza humana. Es decir, ¿cómo se puede abordar desde la teología este planteamiento transhumanista? Pues podemos pensar que en el ser más profundo del ser humano existe siempre un anhelo de perfección. Es decir, el ser humano tiene siempre en sí un anhelo de superación. Este anhelo de perfección y de superación se expresa de múltiples maneras. El ser humano querría iluminar de su horizonte todo aquello que no es ético, o querría eliminar del horizonte todo aquello que supone una dificultad, un dolor, un problema para el ser humano. De tal manera que la ciencia médica ha ido evolucionando y ha trabajado a lo largo de los siglos gracias precisamente a estas dos premisas. Por una parte, el cuidado paliativo del enfermo, la eliminación de los dolores, y por otra parte, la búsqueda de soluciones a las enfermedades que se van presentando. Y es un anhelo de la humanidad verdaderamente humano y verdaderamente santo, ¿no? Es decir, no hay nada de malo en este anhelo de la humanidad. Sin embargo, tiene sus límites. Por más que avanza la ciencia médica, el sufrimiento humano sigue existiendo
Y por más que avanza la ciencia médica, el anhelo prometeico del superhombre que alcanza la inmortalidad sigue desmoronándose una y otra vez por mil realidades. De tal manera que, bueno, debemos entender en primer lugar que el ser humano es un ser creado a imagen y semejanza de Dios en libertad y en racionalidad, de tal forma que aquí entra el transhumanismo y entra también la pregunta teológica. ¿Es asumible que el avance de la ciencia y de la técnica se aplique a la mejora de la racionalidad del ser humano? Es decir, la pregunta va más allá. En esta ciencia futurista, ¿es teológicamente aceptable que el ser humano altere su propia racionalidad para darle mayor capacidad? Y él elabora una teoría, dice él, desde la estrategia teológica tomista, que ha sido elaborada por otro teólogo anterior. Hefner, en 1993, publica un libro, El factor humano, donde elabora una teoría desde la cual la criatura ha sido, desde el principio, elevada a co-creadora en la obra de la creación. Entonces, es aquí donde el transhumanismo podría ser aceptable. Es decir, que se trata de proporcionar una antropología teológica positiva donde los esfuerzos por optimizar al ser humano puedan ser justificados. Sin embargo, esto solo es una parte pequeña de la historia y del planteamiento. Otras visiones se mueven en una visión opuesta, es decir, que no se trata de continuar la obra de la creación de Dios desde el papel humano de ser co-creadores, sino que se trata de suplantar el papel de Dios en el alumbramiento de algo completamente nuevo que supere al ser humano actual. De tal manera que la idea de que los seres humanos han sido creados a imagen de Dios podría sufrir serios embates e incluso podría ser difícil de reconocer si admitimos que la condición humana puede cambiarse a voluntad y adaptarse a las necesidades y condiciones que el ser humano puede decidir de forma arbitraria y de forma totalmente libre. Este sería el planteamiento de este artículo. Y después nos encontramos con otro planteamiento de Eric James, que en Selecciones de Teología, en el mismo año, en el 2019, publica un texto, un trabajo que ha realizado, que se titula Transhumanismo, una aproximación ético-teológica. Y él parte de la idea de salvación, de tal manera que dice él que la idea de salvación alude a una condición distinta del ser humano. Es decir, que la idea de salvación lleva implícito que hay una realización o un logro de unos dinamismos que son inherentes al hombre y que están en el fondo de toda empresa humana. De tal manera que hay un planteamiento que es perfectamente beatificable, que es que el hombre tiene en sí una vocación de plenitud, está llamado a lo pleno. La cultura humana se interpreta como el esfuerzo legítimo y permanente llevado a cabo por el hombre para lograr la realización de su más decisivo e insoslayable deseo, vivir feliz. La vicisitud de la historia de la cultura da testimonio de que solo se puede calificar como auténticamente antropológico aquella iniciativa o empresa encaminada a la consecución de una vida feliz, que vincule los dos órdenes que dinamizan el progreso de la existencia humana, la liberación de sus necesidades, carencias, negaciones, en orden al logro de la integridad de su propia esencia.
Y es aquí donde entra en sentido la soteriología cristiana, que es un factor que contribuye a la realización de este deseo humano de felicidad, al reconocer y realizar la profunda responsabilidad que contrae la revelación de Dios con el nexo entre ambos órdenes antropológicos. El hombre es vulnerable y espera su propia plenitud, de tal manera que así se identifica a Jesús en el mismo Evangelio de San Juan. El testimonio apostólico identifica así a Jesucristo como nuestro Salvador, que no se limita a mostrarnos el camino para encontrar a Dios, que podríamos seguirlo por nuestra cuenta, obedeciendo sus palabras e imitando su ejemplo, sino que Cristo más bien nos abre la puerta de la liberación y se convierte él mismo en el camino. Yo soy el camino, yo soy la puerta. Por lo tanto, el planteamiento teológico de este transhumanismo conlleva la comprensión de la cristología en la cual nosotros hemos sido salvados de este ocaso de vulnerabilidad humana precisamente porque el Hijo de Dios, encarnándose, se ha hecho vulnerable y precisamente con su vulnera nos ha introducido en este río de gracia que eleva nuestra naturaleza humana. De tal manera que la conclusión a la que llega el planteamiento de Érico James en este artículo es que la soteriología cristiana y la cristología ya han realizado esta plenitud de lo humano. De tal manera que la teología del siglo XX y la teología de todos los tiempos nos ha vuelto a recordar precisamente que la realización del superhombre, la realización de la humanidad nueva, ha sido alumbrada en el Hijo de Dios encarnado, de tal manera que estos afanes de la humanidad ya han sido conseguidos y también los afanes quedan superados por el anuncio del reino escatológico. De tal manera que la fe en Jesucristo aparece para este autor como el pensamiento teológico que ahonda en esta convicción de que la salvación del hombre viene precisamente por medio de él, y es total. Es decir, que el Hijo de Dios ha asumido nuestra humanidad hasta las últimas consecuencias, y de ahí proviene pues algunas de las afirmaciones de los santos padres. Entre ellos, San Gregorio Nacianceno formulará para la posteridad quod non assumptum non sanatum, es decir, que ha sido precisamente la asunción de la naturaleza humana por medio del Hijo de Dios lo que ha abierto el horizonte a esta realización plena de lo humano que parece esconderse detrás del anhelo del transhumanismo. ¿Y qué podemos concluir? Bueno, decir que el planteamiento que hace Érico James, en mi humilde opinión, supera completamente el del otro autor, el de Lluís Oviedo, porque hace precisamente el ensamblaje entre la teología de la encarnación y la teología de la redención que el otro autor dice no comprender. Puede caber, o podemos pensar, que un artículo sea respuesta precisamente al otro para hacer una interpretación mucho más centrada de la visión teológica del transhumanismo. ¿Qué podemos concluir en mi modesta opinión? Pues en primer lugar, tendríamos que concluir que este transhumanismo, entendido desde el punto de vista en el cual es definido por estos futurólogos de los años 60 y de los años 90, es la más agresiva versión y la reedición más palpable de la tentación de nuestros primeros padres de arrebatarle a Dios su lugar. Seréis como dioses. Esa versión más agresiva del transhumanismo sería pues la reedición actual de esa tentación. En segundo lugar, cabría también decir
que la realidad acerca del hombre no puede en ningún caso ser definida ni pensada al margen de lo divino. Por lo tanto, el transhumanismo no puede ser una suplantación de Dios y no puede ser una ficción tampoco, ut si Deus non daretur, es decir, como si Dios no existiera. En tercer lugar, cabría decir que los avances de la medicina, de la ciencia, pues innegablemente son legítimos y han mejorado las condiciones de vida del ser humano. Es decir, la incorporación del marcapasos en el corazón del cardiópata, sin duda alguna, ha mejorado su calidad de vida. Pero una y otra vez nos hemos estrellado ante una naturaleza del ser humano que es siempre dependiente de su creador y que es siempre limitada. Por tanto, nunca debemos dejar de lado este horizonte. La cuarta conclusión, en mi humilde opinión, sería que esta identificación de la salvación del ser humano en un aquí, es decir, este horizonte que planteaban en los años 60 del 2030-2032, planteaba esa película, eso no deja de ser la tentación del pueblo de Israel, que identifica el horizonte escatológico con la tierra prometida e identifica la tierra de Canaán como ese horizonte escatológico. Es decir, que a nosotros también se nos pone delante la tentación de desdibujar el horizonte de plenitud del ser humano al que solo llegaremos en el reino de los cielos, creer que estas pequeñas cotas de perfección que vamos alcanzando trasladan ese horizonte aquí, abajo, a la tierra. Entonces nosotros, como aquellos hebreos, hacemos un desdibujamiento del horizonte escatológico y lo situamos más acá. Otra de las conclusiones, y sin duda la más necesaria de todas, es que Jesucristo es el hombre nuevo y Jesucristo es el hombre pleno, y que una visión teológica del transhumanismo tiene que partir de esta idea y tiene en cualquier caso que desarrollarla y que presentarle al mundo esta verdad, porque para esto estamos aquí, para presentarle al mundo que Jesucristo es el hombre nuevo y es el hombre pleno, y que Jesucristo es el verdadero horizonte de transformación del ser humano, de tal manera que nuestro camino no es otro que el de abrirnos a la obra de la gracia para dejar al Señor perfeccionar nuestra realidad humana y de este modo pues nuestro corazón quede modelado y quede ampliado el horizonte en el cual podremos amar a Dios con mayor perfección y amar a nuestros semejantes con mayor perfección. De tal manera que creo que hay una jaculatoria que hemos repetido todos cientos de miles de veces, en la cual decimos: Jesús manso y humilde de corazón, danos un corazón semejante al tuyo, o dadnos un corazón semejante al vuestro, que es mejor que tratar a Dios de tú y a la Virgen de tía María, como dicen por ahí, ¿no? Es decir, tratarle como Él debe ser tratado, con reverencia. Dadnos un corazón semejante al vuestro. Es decir, la criatura transhumana, soñada por nosotros, no es otra que el ser humano perfeccionado por la obra de la gracia, moldeado por el hacer de Dios, con un corazón más ancho, con un corazón más grande, para amar a Dios y para amar al hombre.